Bueno, a continuación vamos a presentar las dificultades de la lectura y la escritura en 5 casos que vamos a ver a continuación. Cabe resaltar que en los 5 casos se evidencian trastornos evolutivos. Ninguno de ellos fue trastorno adquirido, ya que en los casos no se menciona como alguna lesión cerebral. Por ende, todos los 5 casos son trastornos evolutivos. Tenemos el primer caso. Se trata de Valeria Ríos, es una adolescente de 13 años quien está cursando grado K. Se llegó a la conclusión de que Valeria presenta una dislexia evolutiva superficial. Bueno, ¿por qué? Encontramos que en el libro de Cuetos, en Psicología de la Lectura, encontramos que dice, aquellos niños que tengan en cambio dificultades con la vía léxica, también una ejecución similar a la de los disléxicos superficiales. Bueno, el caso de Valeria es un claro ejemplo de una dislexia superficial. ¿Por qué? Significa que la dificultad que tiene Valeria no es como en la capacidad o no reside en cómo ella descifra los sonidos de las letras, sino en su capacidad para reconocer las palabras completas de manera visual, de forma global, usando su ruta léxica. ¿Sí? Una evidencia clave es primero su dificultad con las palabras irregulares, como las que nombraban en el caso psicología o guitarra. Mientras que en la normalidad se reconocen estas palabras al instante, Valeria se le dificulta a usar la ruta subléxica, ¿sí? Se le dificulta usar la ruta léxica, por ende se ve obligada a usar la ruta subléxica para poder leer. Segundo, también Valeria tiene que sonorizar las palabras irregulares, lo que la lleva a cometer errores de regularización, como confundir vaya con vaya. Su cerebro aplica como esas reglas de pronunciación a palabras que no las tienen, lo que genera una confusión. Y finalmente vemos que la vía fonológica, o sea, la vía subléxica de Valeria está intacta, porque no tiene problemas para decodificar palabras nuevas. Una vez más, esto confirma que el problema no es con los sonidos de las letras, sino con la vía visual, ¿sí? Que ésta le permite reconocer palabras de un solo vistazo, o sea, la palabra global, la palabra completa. Tenemos también como segundo caso Andrea López, una universitaria de 20 años, quien está en primer semestre en su carrera de psicología. Se llegó a la conclusión de que Andrea, perdón, tiene disgrafía evolutiva superficial. ¿Por qué? Bueno, Cuetos también menciona que se pierde la capacidad de escribir palabras que no se ajusten a las reglas de conversión fonema y grafema. Y esto es justamente lo que sucede con los pacientes denominados disgráficos superficiales. Entonces, evidentemente, el caso de Andrea ilustra una disgrafía superficial. Esta disgrafía superficial es un trastorno de la escritura que afecta la capacidad de escribir palabras irregulares, esas palabras que casi no conocemos, de baja frecuencia. Su dificultad no está en la motricidad de la mano como tal, sino en la forma en que su cerebro lo procesa y pues la forma en que lo recupera ortográficamente, ¿sí? Las palabras ortográficamente. Tenemos que tener en cuenta que la ruta de escritura léxica de Andrea está afectada. Esta es como nuestro diccionario y cuando este diccionario está dañado, no podemos recordar cómo se escriben palabras irregulares como fenomenológico o epistemología, que fueron las palabras dadas en el caso. También tenemos que Andrea depende de la ruta fonológica, esa ruta subléxica. Esta ruta le permite eh, esta ruta le permite que, le permite o le es útil, ¿cierto? Para entender las reglas de sonido, pero al aplicarla a estas palabras irregulares genera errores, ¿sí? Su cerebro como que no, ¿cómo decirlo? Como que no usa un atajo que no es el adecuado para la tarea. Y las características de Andrea pues son coherentes con la disgrafía superficial, ya que no tiene problemas para escribir palabras regulares o nuevas, pero comete errores distintivos con palabras irregulares.
Esa es la incapacidad de recuperar la forma ortográfica de las palabras. Es una característica clave en esta disgrafía. Tenemos a Samuel, quien es un niño de 9 años que cursa grado cuarto, en el cual se dio la conclusión de que tiene una dislexia evolutiva fonológica. Bueno, porque Cuetos también nos dice que en algunos pacientes leían sin dificultad las palabras familiares y se equivocaban con las pseudopalabras, las cuales confundían con palabras similares visualmente. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, leía cine donde decía cine. El caso de Samuel también nos muestra una dislexia fonológica, ¿cierto? Esta dislexia se caracteriza por un daño o una falta de desarrollo en la ruta subléxica, que es como el mecanismo que usamos para descifrar palabras desconocidas o pseudopalabras. Primero debemos tener en cuenta que la dificultad de Samuel para escribir pseudopalabras como trinómetro es el síntoma principal de este tipo de dislexia. Esto muestra un fallo en la capacidad de su cerebro para convertir sonidos en las letras. También debemos tener en cuenta los errores fonéticos graves, como confundir la B con la V o la S con la Z. Esto confirma un déficit en la ruta fonológica, ya que pues, estas confusiones se basan en el sonido. Y finalmente, pues a raíz de todo este proceso, de toda esta alteración, pues Samuel presenta una escritura lenta, ¿cierto? Es una consecuencia de este déficit, porque al no poder usar la ruta léxica rápidamente, al no poder usar la ruta, perdón, fonológica de forma automática, su cerebro lo debe hacer más lento, debe procesar cada sonido de manera así como meticulosa, laboriosa, ¿sí? Lo que hace que se ralentice o se ponga lento este proceso de la lectura como la, ¿cierto? Tenemos otro caso que es el caso de Mateo, quien es un niño de 8 años, que es quien está cursando grado tercero, en donde llegamos a la conclusión de que tiene dislexia evolutiva periférica. Bueno, ¿por qué? En Cuetos también encontramos que algunos pacientes tienen dificultades en los primeros estadios del procesamiento lector destinados a la identificación de los signos lingüísticos. A estos trastornos, estas personas los denominaron dislexias periféricas. Entonces, como lo mencionaba el texto, estas dislexias se definen como trastornos en los que se ve la dificultad de localizar en las primeras fases del procesamiento visual de la palabra, es decir, tienen un problema en el análisis visual de las letras. Los problemas de Mateo de confundir letras con formas similares como B y D y su dificultad para reconocer las letras en diferentes tipografías, diferentes diseños, son problemas de discriminación y análisis visual. Estas características son de un procesamiento, no son de un procesamiento léxico-semántico central, sino de la percepción de los estímulos visuales, de lo que Mateo está viendo, lo que lo clasifica dentro de esta categoría de dislexias periféricas. También este texto menciona la dislexia visual y la dislexia atencional como tipos de dislexia periférica, lo que pues con esto concluimos este argumento de que Mateo presenta dislexia evolutiva periférica. Y para finalizar, tenemos el caso de Isabela Ramírez, una niña de 7 años quien está cursando grado segundo. Llegamos a la conclusión de que ya presenta una dislexia de acceso semántico. Bueno, ¿por qué? Cuetos nos dice que se ha encontrado en varios pacientes que leen la mayoría de las palabras, tanto regulares como irregulares, lo que indica que están haciendo uso de la vía léxica, pero son incapaces de entender lo que significa, ¿cierto? Por lo cual lo denominan dislexia de acceso semántico. Entonces, aquí hay una disociación como entre la lectura y la comprensión, ¿cierto? Esa habilidad para leer con precisión en voz alta dice o nos da una señal de que su vía léxica está perfecta, está intacta, ¿cierto? Pero el verdadero problema no es cómo lee, porque ya se evidencia que lee súper bien, sino en comprender lo que leyó. Podemos decir que primero, hay un problema de acceso semántico. Isabela puede leer una palabra, pero no puede acceder a su significado,
¿cierto? Aquí podemos encontrar un fallo en la conexión entre la palabra leída y el concepto que este representa. También su incapacidad para dar respuestas coherentes demuestra un fallo en la integración semántica. Es decir, Isabela no puede relacionar el significado de las palabras dentro de un contexto más amplio, no se puede desenvolver de esa forma. Digamos que sus respuestas son como aleatorias, como al azar, porque las palabras, aunque leídas, pues para Isabela carecen de un significado. Y pues, podemos decir no logra comprenderlas. Por lo tal, entendemos que tiene o presenta una dislexia de acceso semántico. ¿Listo? Muchísimas gracias.